Capítulo 8. Entonces el Señor dijo a Josué: No temas ni te acobardes, toma contigo a todo el pueblo de guerra y levántate, sube a Ai. Mira, he entregado en tu mano al rey de Ai, su pueblo, su ciudad y su tierra. Harás con Ai y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó y con su rey. Tomarán para ustedes como botín solamente los despojos y el ganado. Prepara una emboscada de la ciudad detrás de ella. Josué se levantó con todo el pueblo de guerra para subir a Ai. Y escogió Josué 30,000 hombres valientes, guerreros, y los envió de noche. Josué les dio órdenes diciéndoles: Miren, ustedes van a poner emboscada a la ciudad por detrás de ella. No se alejen mucho de la ciudad, sino estén todos alerta. Entonces yo y todo el pueblo que me acompaña nos acercaremos a la ciudad. Cuando ellos salgan a nuestro encuentro, como la primera vez, nosotros huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los hayamos alejado de la ciudad, porque dirán: Huyen ante nosotros como la primera vez. Huiremos pues ante ellos. Ustedes saldrán de la emboscada y se apoderarán de la ciudad como el Señor su Dios la entregará en sus manos. Cuando hayan tomado la ciudad, le prenderán fuego. Lo harán conforme a la palabra del Señor. Miren, que yo se lo he mandado. Josué los envió y fueron al lugar de la emboscada y se quedaron entre Betel y Ai, al occidente de Ai. Pero Josué pasó la noche entre el pueblo. Josué se levantó muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió con los ancianos de Israel frente al pueblo de Ai. Entonces todos los hombres de guerra que estaban con él subieron y se acercaron y llegaron frente a la ciudad y acamparon al lado norte de Ai. Había un valle entre él y Ai. Josué tomó unos 5,000 hombres y los puso en la emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad, y apostaron al pueblo. Todo el ejército que acampó al norte de la ciudad y su retaguardia que acampó al occidente de la ciudad, y Josué pasó aquella noche en medio del valle. Al ver esto el rey de Ai, los hombres de la ciudad se apresuraron, se levantaron temprano y salieron para enfrentarse a Israel en batalla, él y todo su pueblo, en el lugar señalado frente a la llanura del desierto, sin saber que había una emboscada contra él por detrás de la ciudad. Josué y todo Israel se fingieron vencidos delante de ellos y huyeron camino del desierto, y todo el pueblo que estaba en la ciudad fue llevado para perseguirlos, y persiguieron a Josué y se alejaron de la ciudad. No quedó hombre en Ai o Betel que no saliera tras Israel, y dejaron la ciudad sin protección por perseguir a Israel. Entonces el Señor dijo a Josué: Extiende la jabalina que está en tu mano hacia Ai, porque la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la jabalina que estaba en su mano. Los que estaban emboscados se levantaron rápidamente de su lugar y corrieron cuando él extendió su mano. Entraron en la ciudad y se apoderaron de ella. Inmediatamente le prendieron fuego a la ciudad. Cuando los hombres de Ai se volvieron y miraron, vieron que el humo de la ciudad subía al cielo y no tenían lugar a donde huir, ni por el lado ni por el otro, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra sus perseguidores. Al ver Josué y todo Israel que las emboscados habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y comenzaron a matar a los hombres de Ai. Y los de la emboscada salieron de la ciudad a su encuentro. Así que los de Ai quedaron en medio de Israel, unos por un lado, otros por otro. Los mataron hasta no quedar de ellos ni sobreviviente ni fugitivo. Pero al rey de Ai lo tomaron vivo y lo trajeron a Josué. Cuando Israel acabó de matar a todos los habitantes de Ai en el campo y en el desierto, a donde ellos los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser exterminados, todo Israel volvió a Ai y la hirieron a filo de espada. El total de los que cayeron aquel día, tanto hombres como mujeres, fue 12,000. Todo el pueblo de Ai. Josué no retiró su mano con la cual tenía extendida la jabalina hasta que hubo exterminado por completo a todos los habitantes de Ai. Solo el ganado y los despojos de aquella ciudad tomó Israel para sí como botín, conforme a la palabra que el Señor había ordenado a Josué. Josué incendió la ciudad de Ai y la convirtió en un montón de ruinas para siempre, en una desolación hasta el día de hoy. También colgó al rey de Ai en un árbol hasta la tarde, a la puesta del sol. Josué dio orden de que bajaran
su cadáver del árbol. Lo arrojaron a la entrada de la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Entonces Josué edificó un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal, tal como Moisés, siervo de Dios, había ordenado a los israelitas, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras sin labrar, sobre las cuales nadie había alzado herramienta de hierro. Sobre él ofrecieron holocaustos al Señor y sacrificaron ofrendas de paz. Allí, sobre las piedras, Josué escribió una copia de la ley de Moisés, había escrito en presencia de los israelitas. Todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaban de pie a ambos lados del arca, delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, tanto el extranjero como el nativo. La mitad de ellos estaban frente al monte Gerizim y la otra mitad frente al monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado la primera vez para que bendijeran al pueblo de Israel. Después Josué leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo ni una palabra de todo lo que había ordenado Moisés que Josué no leyera delante de toda la asamblea de Israel, incluyendo las mujeres, los niños y los extranjeros que vivían entre ellos. Capítulo 9. Y sucedió que cuando se enteraron todos los reyes que estaban al otro lado del Jordán, en los montes, en los valles y en toda la costa del mar grande hacia el Líbano, los reyes de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, a una se reunieron y se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y contra Israel. Cuando los habitantes de Gabaón también se enteraron de lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, ellos usaron de astucia y fueron como embajadores y llevaron alforjas viejas sobre sus asnos y odres de vino viejos, rotos y remendados, y sandalias gastadas y remendadas en sus pies y vestidos viejos sobre sí. Todo el pan de su provisión estaba seco y desmenuzado. Vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los hombres de Israel: Hemos venido de un país lejano, hagan pues pacto con nosotros. Y los hombres de Israel dijeron a los heveos: Quizás habitan en nuestra tierra, ¿cómo pues haremos pacto con ustedes? Respondieron ellos a Josué: Somos tus siervos. Y Josué les preguntó: ¿Quiénes son y de dónde vienen? Ellos le dijeron: Tus siervos han venido de un país muy lejano a causa de la fama del Señor tu Dios, porque hemos oído hablar de él y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Exbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Y nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestro país nos dijeron: Tomen provisiones en su mano para el camino, vayan a su encuentro y díganles: Somos siervos de ustedes, hagan pues pacto con nosotros. Este pan nuestro estaba caliente cuando lo sacamos de nuestras casas para provisión el día que salimos para venir a ustedes, pero ahora está seco y desmenuzado. Estos odres de vino que llenamos eran nuevos y vean que están rotos. Estos vestidos nuestros y nuestras sandalias están gastados a causa del muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron sus provisiones y no pidieron el consejo del Señor. Josué hizo paz con ellos y celebró pacto con ellos para conservarles la vida. También los jefes de la congregación se lo juraron. Pero sucedió que después de 3 días de haber hecho pacto con ellos, los israelitas se enteraron de que eran vecinos y que habitaban en su tierra. Entonces salieron los israelitas y al tercer día llegaron a sus ciudades. Sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Los israelitas no los mataron porque los jefes de la congregación les habían hecho un juramento por el Señor Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los jefes. Pero todos los jefes dijeron a la congregación: Nosotros les hemos jurado por el Señor Dios de Israel y ahora no podemos tocarles. Esto es lo que haremos con ellos: los dejaremos vivir para que no venga sobre nosotros la ira por el juramento que le hemos hecho. Y los jefes les dijeron: Déjalos vivir. Y ellos fueron leñadores y aguadores para toda la congregación, tal como los jefes les habían dicho. Entonces Josué los mandó llamar y les habló: ¿Por qué nos has engañado diciendo: habitamos muy lejos de ustedes cuando habitan en nuestra tierra? Ahora pues, malditos son, y nunca dejarán de ser esclavos, leñadores y aguadores para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué: Porque ciertamente tus siervos fueron informados de que el Señor tu Dios había ordenado a su siervo Moisés que les diera toda la tierra y que destruyeran a todos los habitantes de la tierra delante de ustedes. Por tanto,
temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de ustedes y hemos hecho esto. Ahora pues, estamos en tus manos. Haz con nosotros lo que te parezca bueno y justo. Y así hizo él con ellos, y los libró de las manos de los israelitas, y éstos no los mataron. Aquel día Josué los hizo leñadores y aguadores para la congregación y para el altar del Señor en el lugar que él escogiera hasta el día de hoy. Capítulo 10. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, se enteró de que Josué había capturado a Ai y que lo había destruido por completo, como había hecho con Jericó y con su rey, así había hecho con Ai y con su rey, y que los habitantes de Gabaón habían concertado la paz con Israel y estaba dentro de su tierra, tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad como una de las ciudades reales, y porque era más grande que Ai, y todos los hombres eran valientes. Por tanto, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensajeros a Obán, rey de Hebrón, a Pireán, rey de Jarmut, Tía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciéndoles, suban a mí y ayúdenme, y ataquemos a Gabaón, porque han hecho paz con Josué y con los israelitas. Se reunieron pues los 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, y el rey de Laquis, y el rey de Eglón. Y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon junto a Gabaón y lucharon contra ella. Entonces los hombres de Gabaón enviaron mensaje a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a sus siervos, suba rápidamente a nosotros, sálvenos y ayúdenos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en los montes se han reunido contra nosotros. Josué subió a Gilgal, él y toda la gente de guerra con él, y todos los valientes guerreros, y el Señor dijo a Josué, no les tengan miedo, porque los he entregado en tus manos, ninguno de ellos te podrá resistir. Vino pues Josué sobre ellos de repente, habiendo marchado toda la noche desde Gilgal, y el Señor los desconcertó delante de Israel y los hirió con gran matanza en Gabaón. Luego los persiguió por el camino de la subida de Bet Orón y los hirió hasta Aseca y Maceda. Mientras huía delante de Israel, cuando estaba en la bajada de Bet Orón, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que mataron a espada a los israelitas. Entonces Josué habló al Señor el día que el Señor entregó a los amorreos delante de los israelitas y dijo en presencia de Israel, Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jacer? Y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero, ni antes ni después. Hubo día como aquel, cuando el Señor prestó atención a la voz de un hombre, porque el Señor peleó por Israel. Entonces Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Aquellos 5 reyes habían huido y se habían escondido en la cueva de Maceda, y fue dado aviso a Josué, los 5 reyes han sido hallados, escondidos en la cueva de Maceda. Y Josué dijo, rueden piedras grandes hacia la entrada de la cueva y pongan junto a ella hombres que vigilen. Pero ustedes no se queden ahí. Persigan a sus enemigos y atáquenlos por la retaguardia. No les permitan entrar a las ciudades porque el Señor, Dios de ustedes, los ha entregado en sus manos. Cuando Josué y los israelitas terminaron de herirlos con gran matanza hasta que fueron destruidos y los sobrevivientes que de ellos quedaron habían entrado en las ciudades fortificadas, todo el pueblo volvió en paz al campamento. Ahí a Josué en Maceda. Nadie profirió palabra alguna contra ninguno de los israelitas. Entonces Josué dijo, abran la entrada de la cueva y sáquenme de ella a estos 5 reyes. Así lo hicieron y le trajeron de la cueva a estos 5 reyes, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón. Cuando llevaron estos reyes a Josué, Josué llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los jefes de los hombres de la guerra que habían ido con él, acérquense, pongan su pie sobre el cuello de estos reyes. Ellos se acercaron y pusieron los pies sobre sus cuellos. Entonces Josué les dijo, no teman ni se acobarden, sean fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos los enemigos con los que ustedes luchen. Después Josué les dio muerte y los colgó de 5 árboles y quedaron colgados de los árboles hasta la tarde. A la hora de la puesta del sol Josué dio órdenes y los bajaron de los árboles y los echaron en la cueva donde se había escondido y sobre la boca de la cueva pusieron grandes piedras que permanecen hasta el día de hoy.
Aquel día Josué conquistó a Maceda, la hirió a filo de espada junto con su rey y la destruyó por completo con todas las personas que había en ella. No dejó ningún sobreviviente, e hizo con el rey de Maceda como había hecho con el rey de Jericó. Josué y todo Israel con él pasó de Maceda a Libna y peleó contra Libna. El Señor la entregó también junto con su rey en manos de Israel, que la hirió a filo de espada con todas las personas que había en ella. No dejó ningún sobreviviente en ella e hizo con su rey como había hecho con el rey de Jericó. Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis, acampó cerca de ella y la atacó. El Señor entregó a Laquis en las manos de Israel, la cual conquistaron al segundo día y la hirieron a filo de espada con todas las personas que había en ella, conforme a todo lo que había hecho a Libna. Entonces Orán, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis, pero Josué lo derrotó a él y a su pueblo hasta no dejar sobreviviente alguno. Josué y todo Israel con él pasaron de Laquis a Eglón y acamparon cerca de ella y la atacaron. La conquistaron aquel mismo día y la hirieron a filo de espada. Destruyeron por completo aquel día a todas las personas que habían en ella, conforme a todo lo que había hecho Laquis. Entonces subió Josué y todo Israel con él, de Eglón a Hebrón, y pelearon contra ella. La conquistaron y la hirieron a filo de espada, con su rey, todas sus ciudades y todas las personas que habían en ella. No dejaron ningún sobreviviente conforme a todo lo que había hecho a Eglón, la destruyeron por completo con todas las personas que había en ella. Después Josué y todo Israel con él se volvieron contra Debir y peleó contra ella. La conquistaron con su rey y todas las ciudades, hirieron a filo de espada, destruyeron por completo a todas las personas que había en ella. Josué no dejó sobreviviente alguno, como había hecho con Hebrón y como había hecho también con Libna y su rey. Así hizo con Debir y su rey. Hirió pues Josué toda la tierra, la región montañosa, el Negev, las tierras bajas, las laderas y todos sus reyes. No dejó ningún sobreviviente, sino que destruyó por completo a todo el que tenía vida, tal como el Señor Dios de Israel había mandado. Josué los hirió desde Cades Barnea hasta Gaza y todo el territorio de Gosén hasta Gabaón. A todos estos reyes y a sus territorios los capturó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel combatía por Israel. Entonces Josué y todo Israel con él volvieron al campamento en Gilgal.